En esta noche en particular vamos a comenzar con un versículo, aunque vamos a leer varias secciones en Marcos 1:15. Si tienen una de nuestras Biblias, la página 1524. Vamos a enfocarnos al principio en este versículo, pero después vamos a estar viendo otras secciones, si mantienen por favor sus Biblias abiertas. Marcos 1:15 dice: Se ha cumplido el tiempo, decían, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esta es palabra de Dios. Oremos un momento. Querido Padre, Señor, en este momento en que abrimos tu palabra, Señor, en que estamos juntos, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos acerque a tu palabra, nos abra nuestros corazones y nuestras mentes para entender lo que tú nos quieres decir, Señor, en este momento. Algo que posiblemente hemos necesitado por mucho tiempo, o algo que no entendemos, Señor Padre, pero nos ayudes a ver más y más a Cristo. En nombre de Jesús. Amén. En este versículo en particular podemos ver al principio, del ministerio de Jesús, como escrito aquí en Marcos, una declaración de lo que Jesús viene a hacer, su misión. Él dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean las buenas nuevas. La parte al principio que tengo subrayada ahí, cumplido el tiempo, es como decir promesas. En inglés así dice, if you were to read this in English, it says promises, the promises has come now. Es como que si el tiempo ya está y Dios ha prometido que iba a estar con nosotros y aquí está. Él está diciendo, yo soy la promesa que se está cumpliendo. Y él dice, el reino de Dios está cerca. Y es una frase que hemos hablado creo que la semana pasada hablaba un poco de eso, sobre el sermón en el monte, que es algo difícil para nosotros entender porque Jesús habla mucho sobre el reino y qué significa el reino, y vamos a hablar un poquito también de eso de esta noche, pero sabemos que el reino está aquí, pero tampoco no está aquí, y siempre como cristianos tenemos esa atención de qué significa el reino, y nosotros como iglesias cómo podemos ayudar a traer el reino de Dios. Y últimamente Él le manda a las personas que hagan dos cosas: arrepiéntanse y crean. ¿Y crean qué? ¿Qué las buenas nuevas? Bueno, las buenas nuevas tienen que ver con Él, tienen que ver con Jesús. Entonces Él manda a las personas a hacer eso: arrepiéntense. En otra palabra, lo que ustedes están haciendo, su camino, su manera de pensar, tienen que dar vuelta, porque eso es lo que significa la palabra arrepentirse, que tú estás caminando un camino, da la vuelta y camina de la otra manera. Y él, si se dan cuenta, en Marcos está siguiendo el mismo mensaje de Juan el Bautista. La única diferencia es que él está diciendo, se está poniendo la dirección a él mismo, diciendo, yo soy las buenas nuevas, yo soy el que va a traer las respuestas. Y en esta noche vamos en una manera, explorar esto, viéndolo con el traspaso de cómo Dios trató a las personas. Si uno comienza a leer los evangelios, lo cual hemos tratado de tener este reto en estos meses, animándolos a todos nosotros a leer los evangelios, nos damos cuenta que parece que para Jesús el reino era para extranjeros, eran para personas que no parecían que debería ser ellos el reino. Hablamos de esto un poco la semana pasada, de que para Dios las cosas es como de arriba abajo. Las personas que no tenían nada lo tenían todo, y los que tenían todo no tenían nada. Y en esta noche vamos a explorar esto, viendo a varias personas que interactuaron con Jesús y cómo Él lo trató. Primeramente, quedándonos ahí mismo en el libro de Marcos, vamos a ver Marcos 14, versículo 3. Marcos 14. En este capítulo hay una historia muy conocida en que una mujer coge un frasco de alabastro, de perfume, se lo tira a él, pero un detalle que a veces se nos pasa es algo que dice en el versículo 3. El versículo 3 dice: en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y claro, de ahí después sigue la historia. Pero ese detalle sí es importante, que él vino a comer, él vino a estar en la casa de un hombre que se llamaba Simón, llamado el leproso. Él tenía nombre, pero la gente decía que
el leproso cuando lo veían. Y es un detalle importante en esto que estamos viendo de Jesús aceptaba y él llamaba el reino para las personas extranjeras. En estos tiempos, un leproso, claro, no podía estar con las personas en común. Él cuando entraba a un pueblo cerca tenía que decir que estaba sucio, tenía que declararse, hasta el punto, como vemos aquí en este versículo, que la gente ni conocía el nombre de él, nada más conocían que su condición. Su condición era su total identidad, al punto que la gente no se podía acercar, no lo podían tocar, no se podían asociar con tal persona, porque, claro, la mayoría de la gente pensaban que si fueran a tocar a esta persona o estar cerca, ellos también se iban a enfermar. O posiblemente, aún así, si no se fueran a enfermar, ¿qué pasa? Él era una persona sucia y ellos, para mantenerse limpio, no podían asociarse con tal persona. Entonces, muy interesante, ¿no? Que alguien como Jesús, que está proclamando, está enseñando, tiene discípulos, entra a una casa de una persona así y viene a quedarse, viene a comer. Eso nos enseña algo de qué, del gran amor que Jesús mantuvo. Yo pienso que a veces la mayoría de nosotros pensamos, bueno, yo nunca pudiera hacer algo así, o posiblemente pensamos, yo pudiera hacer eso, yo pudiera ver un leproso y saludarlo, darle la mano o abrazarlo, pero la realidad es que la mayoría de nosotros, yo creo que tuviéramos dificultad con eso. Yo me acuerdo el año pasado, el director de los jóvenes de nuestra iglesia americana fue a un viaje en Latinoamérica y ellos fueron a un sitio a donde había muchos niños pobres y estos niños estaban en una área que había mucha basura. En otra palabra, ellos colectaban de la basura ahí para comer, para encontrar, y estos niños literalmente ¿qué? Huelían, apestaban y estaban cubiertos de diferentes cosas. Y él, me acuerdo que nos decía, cogió una bola, comenzó a jugar fútbol con los niños, él lo abrazó, lo saludó, ellos jugaron. Y él nos contó una historia de que él oyó de que alguien de otro grupo, de otra iglesia, le estaba diciendo a su grupo, tengan mucho cuidado con estos niños y asegurémonos que después si traten de abrazarlo, que ustedes se bañen, que ustedes se limpien. Y esto le partió mucho el corazón de nuestro pastor porque él dijo, wow, yo no pienso que eso era lo que Jesús tenía en mente cuando fue a abrazar a alguien que era leproso, fue a tocar a alguien que era pobre y estaba sucio. Muchas veces Jesús cuando andaba con alguien o lo reconocía, le daba un sentido de dignidad a esa persona. ¿Por qué? Porque como vemos en este versículo, estas personas habían sido bajados a un estatus que totalmente bajo, hasta el punto que nadie ni sabía el nombre de este hombre. Y estas cosas siguen hasta hoy en día. Hasta hoy en día hay leprosos. Hay una historia estaba leyendo de un hombre en India que es leproso, pero es alguien que tiene dinero, ha encontrado una manera de hacer negocios, y aunque él tenga dinero y tenga cosas materiales, su hija se estaba casando y él no podía entrar a la iglesia a donde su hija se iba a casar porque era leproso, ni tampoco podía tener la recepción en su casa porque su casa era la casa de un leproso. Y eso es hoy en día. Y Jesús vino a totalmente darle vuelta a estas cosas, a totalmente a conectar con personas que otros ni posiblemente le hubieran dado mente. Segundamente tenemos otro Simón. Si van conmigo a Lucas 7, este Simón no es el Simón el leproso, es otro Simón que es un fariseo. Lucas capítulo 7, vamos a leer de 36 a 50. Y en estas próximas partes que vamos a leer, vamos a ver un contraste entre las personas que nadie quiere aceptar y las personas que todo el mundo acepta. Y parte de la misión de Jesús, y es lo que estamos hablando esta noche, es que Él vino a encontrarse, identificarse con personas que nadie quería. Versículo 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume.
Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se le bañaba en lágrimas. Luego se lo secó con los cabellos, también se lo besaba y se los ungía con el perfume. No quiero que piensen ahí un momento porque esto es una imagen fuerte, ¿no? Ella está llorando tanto que sus pies se están cubriendo en sus lágrimas. ¿Y cómo lo está secando? Con su pelo. Imagínense qué va a pasar con el pelo de ella. Se va a ensuciar, se está volviendo el lodo porque nos imaginamos que sus pies no estaban limpios y ella lo está limpiando y besando. Entonces se está volviendo sucia con el acto que está haciendo. Versículo 39, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es que está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. La actitud de este hombre que invitó a Jesús a su casa es que si Jesús supiera quién lo está besando, él no lo aceptaría. Entonces la actitud de la mayoría de las personas de Dios es que Dios acepta a quién, a las personas que son aceptables, no a las personas que son de menos. Esa es la actitud, yo creo que como del fariseo de la mayoría de las personas. Posiblemente usted ha encontrado a alguien así, o posiblemente usted pensó así un tiempo. Usted invita a alguien a la iglesia y le dicen que yo no puedo ir a la iglesia, esa gente van a pensar de mí, tú sabes lo que yo he hecho, o yo tengo que mejorar mi vida un poco, es que tú no sabes. Es como que la gente piensa que tienen que limpiarse antes de entrar a la iglesia. Y dice el versículo 40, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Jesús, para responderle a este hombre lo que estabas diciendo o pensando, le dice eso: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, y quiero que vean muy claramente lo que Jesús está diciendo. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Es increíble la respuesta de Jesús, ¿no? Él está diciendo, tú en otra palabra le estás diciendo a Simón, te estás poniendo en alto. Y esta mujer, ella sabe que ella es ¿qué? Lo más bajo. Y ella sabe inmediatamente que está recibiendo amor. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ella comenzó a hacer esto sin pedirle permiso, ¿no? Ella comenzó, eso hubiera sido algo muy atrevido, especialmente en esta cultura que estamos leyendo del Medio Oeste, una mujer acercarse a un hombre, especialmente un hombre que es un maestro como Jesús, y comenzar a hacer esto. Pero lo cual nos dice que lo que lo salva a ella no es lo atrevido que ella hizo, lo que le salva a ella es su fe. Ella tuvo fe de que Jesús la iba a aceptar. Ella vino con nada y recibió todo. Y es básicamente lo que Jesús está diciendo. Mi misión, mi propósito es ¿para quién? Para personas como esta. Personas que tienen mucho que ser perdonadas, no como tú que piensas que no. Entonces yo pienso que nuestra respuesta debe ser a personas que piensan que tienen que limpiarse. Miren, la iglesia es un hospital. Nadie se limpia la herida antes de ir al hospital, ¿no? Sería un poco loco, ¿no? Entonces tú le dices a tu esposa, no puedo ir al hospital así, tengo que limpiarme la herida, tengo que ponerme una buena ropa. ¿Qué tú le vas a decir? Estás loca, tú estás herida, estás mal, tenemos que irnos ahora. Así debemos ir a la iglesia, entendiendo que el momento que entremos a las puertas nos van a aceptar. Nos van a amar, nadie nos va a mirar mal si tenemos unos shorts y una playera, nadie nos va a decir de mal si parecemos como alguien porque tenemos tatuaje. Las personas deben entrar y deben sentirse como que sí, wow,
he entrado a un sitio donde de verdad me quieren y me están viendo como quien soy. Y ese es el ejemplo que Jesús nos da. En Lucas 14, todavía estamos en el libro de Lucas, tenemos otro ejemplo de otro fariseo, lo cual, como dije, es muy importante que ustedes lean los evangelios porque van a ver que Jesús sí interactuó con los más bajos y con los fariseos. No era que Jesús no tenía compasión con los fariseos. Obviamente, Él sí tenía compasión con los fariseos, pero Él estaba enseñando de una manera diferente que a las personas como esta mujer. Lucas 14, del 1 al 24, Jesús está en la casa comiendo otra vez en la casa de un fariseo. ¿Se están dando cuenta qué está haciendo Jesús en cada historia que estamos leyendo? Él está sentándose a comer con alguien, ¿no? Un día Jesús fue a comer a la casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús le preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos: ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invita a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que lo invitó a las dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pasa más adelante en un lugar mejor. Así recibirás en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humillará será enaltecido. Y sabes que aunque nosotros en la iglesia tratamos de decir: hermanos, pasen al frente, la gente no pasa al frente, no sé por qué. Todos tienen miedo. Todos quieren sentarse atrás y decir: no, pero pasen al frente, no tengan. Y todos no quieren. Aunque la historia dice que debemos aceptar los espacios. ¿Qué nos dice de esto? Dios honra ¿a quién? A los humildes. Versículo 12, también dijo Jesús a los que había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así sean recompensados. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres y a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen que recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Y esto todo parece bien, ¿no? Versículo 15, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús les dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y yo creo que este hombre dijo esto porque él se dio cuenta que está en la presencia de Cristo, de Jesús. Y dice: wow, yo estoy en una posición de honor, estoy aquí con Él. Y en respuesta a esto, Jesús cuenta una historia, versículo 16. Cierto hombre preparó un gran banquete y invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo: ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Yo creo que, como hablamos anteriormente, muchas veces cuando hablamos de Jesús y hablamos de la iglesia y invitamos a personas, es cuando salen las excusas, ¿no?
no puedo, tengo que lavarme el pelo, es que tú no sabes, vino mi familia y tengo que hacer una comida para ellos. Es que tú no sabes que esa iglesia, las cosas así, yo he tratado, no me gusta. Siempre salen todas las excusas para no venir, para no acercarse a Dios. Pero el reino, hermanos, como nos dice esta historia, el reino de Dios es para aquellos que reconocen que no lo merecen. El que piensa que lo merece, ¿qué? Tiene excusas. Piensan, bueno, siempre habrá un tiempo. La iglesia siempre estará ahí, posiblemente voy un día, pero lo que saben que tienen una necesidad son los que pasan por nuestra puerta, hermano. Los que saben que Jesús vino para recibirlo, lo que están desesperados y dicen, posiblemente en esta iglesia me reciban, para ellos el reino de Dios. Y puede ser que, como dice aquí, los pobres, los inválidos, los cojos, los ciegos, todos en un tiempo sin duda éramos ciegos y no conocíamos de Dios. Pero tuvimos que venir un momento en que teníamos que encontrar una respuesta, una luz. Y la misión y el reino de Dios es para aquellos. Última historia. Vean conmigo en Lucas 18. Lucas 18, del 9 al 14. Vamos a ver a otro fariseo. Y espero que se están dando la cuenta del contraste, ¿no? De las personas que piensan que sí, de verdadmente yo voy a tener honor, yo me voy a sentar al lado de Jesús, y Jesús diciendo, no, el banquete es para todos, incluyendo los más bajos. En esta parábola, versículo 9 dice, algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Imagínense un momento como que si están cerca y él está haciendo así. Gracias Dios que no soy como este hombre que es un recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a la cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué no quiere decir Jesús con esto? Hay un doble peligro en sentido en estas cosas que estamos hablando. Posiblemente, como hemos hablado, no pensamos muy poco de nosotros mismos. Pensamos, Dios nunca me va a amar, yo tengo que limpiarme, en la iglesia no me van a aceptar, cosas así. Pero hay el otro extremo, y el otro extremo es el que vemos en esta parábola, y es que, bueno, yo hago todo correcto. Yo soy bueno, yo ayudo a mi familia, yo amo a todos, yo soy una buena persona. Yo sé que Dios me va a amar. Yo sé que, en otra palabra, esta persona que se está justificando él mismo o ella misma. Cuando entran al cielo, Dios le va a abrir la puerta y decir, te estaba esperando. No, mira todo lo que hiciste. Esta persona, esa es la mentalidad que tiene. Ya sea enaltecido, ya sea subido. Pero todas estas cosas no le van a servir, porque no es el corazón de la persona que Dios está buscando. Nuestra primera posición siempre debe ser reconocer que somos que somos pecadores. Que somos pecadores en total necesidad de salvación de Dios. Es la cosa que siempre batallamos en nuestros corazones. No importa que seamos cristianos o no seamos cristianos, siempre el orgullo viene
y nos atacan y dicen, bueno, yo sé que yo puedo, yo sé que yo soy una persona que es muy buena. Y ese no es el corazón que Dios está buscando. Dios está buscando el corazón de la persona que conoce Dios, como cantamos anteriormente. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si tú no me hubieras rescatado, si tú no me hubieras librado, si tú no me hubieras encontrado y me hubieras salvado, si tú no me hubieras puesto en un correcto camino, ¿a dónde estuviera yo? ¿Ven la diferencia? La gloria va ¿a quién? A Dios, totalmente. Reconociendo de que no es lo que yo hice, no es tan bueno que yo soy, sino es Dios el que ha venido a actuar en mi vida. Dice esto en Marcos 2:17. Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El que se encuentra reconociendo que es pecador, encuentra buena compañía. Como hoy alguien decía una vez, yo creo que la persona que reconozca que es pecador, cuando encuentra a Jesús, inmediatamente encuentra la gracia de Dios. Es el que tiene orgullo, que tiene más dificultad, porque piensan que no es posible. ¿Cómo puede ser que Dios me pueda ayudar a mí? Si yo soy ¿qué? Yo soy bueno, si yo lo he hecho. Si yo, como dice aquí, si yo ayuno, si yo doy, yo. Pero la persona que reconoce, así como Jesús lo que está buscando, reconoce que no es de yo, sino es de ti. Primeramente, yo creo que lo que podemos reconocer es esto. Si queremos ser más como Jesús, si queremos entenderlo, tenemos que entender esto, que Él vino a salvar las almas. Él vino a encontrar personas que fueron tratadas totalmente extranjeras y Él vino a salvarlo. Y segundamente, tener una actitud como Él. Si conocen, me imagino, la historia de la Madre Teresa, ella era una monja normal, y ella estaba subiendo en poder, como las monjas suben en poder a ser una madre, hasta que ella reconoció de que lo que ella estaba haciendo no era lo correcto, no era suficiente, y se encontró yendo a India y trabajando. El resto de su vida trabajó con personas leprosas. El resto de su vida trabajó con los más pobres de India, los leprosos, que no tenían nada. Y ella dijo esto, que la peor cosa en este mundo no es leproso, tuberculosis o cualquier cosa de maldad. La cosa es que la gente se sienta que nadie lo quiere. Si vimos algo esta noche en estas historias, vimos que Jesús amaba. Él amaba a los que nadie quería amar. Los cristianos siempre han sido reconocidos así, desde el principio. Si usted fuera a comenzar a leer la historia de la iglesia cristiana, y llegan al principio de los siglos con los romanos tenían vergüenzas de los cristianos, porque cuando venían las plagas, la plaga que acababa con la gente, los cristianos cogían a esta persona con la plaga y lo llevaban a su casa, y algunos morían porque se enfermaban, y algunos lo cuidaban, y decían estos romanos, ¿cómo esta gente están cuidando a nuestros propios romanos y nosotros no? Y los romanos también, siendo en su ideología romana de sus varios dioses, ellos a veces, si había un bebé que no nacía correcto, si nacía con ciertas dificultades, lo ponían afuera para que con el frío el bebé se fuera a morir. Eso es lo que hacían los romanos. ¿Y sabe lo que hacían los cristianos? Los cristianos recogían a los bebés y se los llevaban a su casa. Inmediatamente la gente notaba que hay algo diferente de esta gente. Están locos. ¿Cómo van a hacer algo así? ¿Cómo van a amar algo así? ¿Cómo van a recibir algo así? Y los cristianos siempre han sido reconocidos como personas que hacen un amor espectacular, un amor así como Jesús. Y yo creo que es el amor que Jesús nos llama. Si este año estamos hablando de seguir a Jesús, de estar con Él, que nuestro deseo de todo es ser más como Jesús, debemos comenzar a amar como Él amó y recibir como Él recibió. Amén. Oremos.